Gracias a los organizadores de la Semana de la Ingeniería Civil por invitarme. Bienvenidos profesores y alumnos de esta Escuela de Ingenieros Civiles de Valencia. Y os voy a dar una charla rápido, porque ya se nos está haciendo tarde, sobre ingeniería antigua. Voy a hablar sobre todo de ingeniería anterior al mundo romano, muy anterior en ocasiones, de hace milenios anteriores al mundo romano, para que veáis que casi nada de las realizaciones, de las enormes realizaciones que se están haciendo hoy en día, son nuevas y que ya desde que la civilización surgió hubo enormes obras de ingeniería impensables para la mayoría de los técnicos, incluso del vulgo de nuestros días. Por ejemplo, nos vamos a este tipo de ruedas de elevación, que casi todo el mundo las conocéis, que ya en el cuarto milenio se constatan con ciertas variedades, se utilizaban en el área de Mesopotamia. Sabéis que las civilizaciones empezaron en lo que se llama el cuadrante fértil, que en resumen es los valles del Nilo, del Tigris y del Éufrates, y recientemente hay una zona que se sale de ese cuadrante, que es el Valle del Indo, que se ha investigado sobre todo en el siglo XX, la zona de Mohenjo-Daro y Jarapa, que luego hablaremos de ello, que probablemente fueron los más avanzados en esa época, cuarto milenio antes de Cristo, como 3000 y muchos antes de Cristo. Los sistemas de irrigación estaban muy avanzados, tenían canales navegables, puertos interiores, que se comunicaban con el mar por canales a través de del delta respectivo, y por supuesto había que elevar el agua en muchas ocasiones. Os voy a hablar primero de una serie de artificios y técnicas imprescindibles para el desarrollo de las realizaciones de ingeniería que luego vais a ver y que no entenderíais si no os explico que contaban con todas estas cosas. Este es el tornillo de Arquímedes, que todo el mundo ha oído hablar de él, y que funciona con cierta aproximación de esta forma. Veis que a base de girar sube el agua. Se atribuye su invención a Arquímedes. Probablemente la inventó él, pero digo probablemente porque otras muchas cosas después se han ido averiguando que ya existían en épocas anteriores. Veréis algunas de las cosas que os enseñe, no solamente de artificios, sino también de técnicas, que eso ha sido muy anterior a los que se atribuían la invención. Otro sistema de elevación de agua era la noria de Rosario. Esta tenía la ventaja de que podía elevar el agua más de 40 metros. Realmente lo que hace es levantar el agua. Esto no es una bomba ni una impulsión, es un sistema de bolas con un disco de cuero y unas cadenas que las unen, que girando una noria, con el sistema que fuese, levantaba el agua a unos 40 metros, 50 metros. Se han encontrado restos de estos en varios sitios, en el naufragio de Antiquitera, que es uno del 200 y pico antes de Cristo, en las minas romanas de Arditurri. Bueno, hay varios sitios donde se han encontrado este tipo de artificios, en este caso mecanismos de elevación del agua. En este caso sí que es una bomba de doble pistón, que es de impulsión, que es la bomba Cexibio, que también habréis oído hablar de ella, Una bomba de la que quedan restos en varios museos arqueológicos, en Madrid, por ejemplo, en Londres, etcétera, que se han utilizado en el mundo romano y en Alejandría. Los primeros restos que se saben son ya del siglo IV antes de Cristo, que se utilizaba en Alejandría. Esto, por su propia naturaleza, permitía elevar el agua mucho más allá de la presión atmosférica, es decir, mucho más allá de 10 metros, probablemente hasta 20 metros. Con esto apagaban los incendios, los bomberos ya en Alejandría y, por supuesto, en todo el mundo romano, en todo el Mediterráneo. Inventos que fueron precursores, por ejemplo, de la neumática, como la fuente de Herón de Alejandría, como a través de la presión del agua que ejerce sobre los vasos inferiores y del aire en ese conducto que veis vacío, lograba una especie de movimiento continuo del agua y fuentes ornamentales o de otro tipo que podían instalarse en ese momento. Aquí tenéis un vídeo de segundos, cortísimo, donde se ve cómo funciona, ¿no? Como un recipiente arriba y dos recipientes abajo que están comunicados por la parte inferior, son capaces de generar ese movimiento del líquido continuo. Herón de Alejandría es del siglo I después de Cristo, basado en el mismo sistema, en el mismo principio. Estos mecanismos o artificios que permitían, gracias a calentar el aire mediante un fuego, siempre que el fuego estuviese permanente, las puertas quedaban abiertas. Un sistema neumático del aire caliente que lo que hacía era cerrar y abrir. Mientras el fuego permanecía abierto, las puertas del templo permanecían abiertas, y eso maravillaba a los coetáneos, ¿no? Tenían maquinaria de todo tipo. Por ejemplo, esto que apareció en Hierápolis de Pamukkale es del mundo helenístico, la actual Turquía. Es una máquina de serrar piedras, además de que lo explica ahí en griego. Se ha reconstruido y se ha logrado saber cómo funcionaba. Una máquina hidráulica, mediante una rueda hidráulica, lo que hacía era una factoría de serrar sillares y piedras de todo tipo. Veis, por ejemplo, restos de un aserradero de este tipo en Gadara, una ciudad en el actual Oriente, ¿no?, la actual Siria,
y estas otras de Éfeso. Este es uno de los puntos donde una factoría de serrar piedras ha estado instalada aquí. Esto se estudió bien y se sabe que es así. Por ahí va el agua, movía la rueda hidráulica, etcétera, etcétera. Que sepáis que en la pirámide de Keops, en los sillares interiores, en los que están no al exterior, sino no al exterior, no sometidos a la intemperie, sino al interior, hay restos de estar cerrados los sillares. Es complicado porque hablamos de la edad del bronce en la pirámide de Keops. O sea, ¿qué material utilizaban para serrar eso? No era una sierra de hierro, pero probablemente eran cuerdas con arena de sílice, lo que fuese. Pero serraban de manera industrial ya los sillares, en su momento. Tales de Mileto, otro de los personajes que han dado del cuarto antes de Cristo, ¿no? Que es imprescindible, seguramente, para los cálculos trigonométricos hoy en día y para otro tipo. Repito, siglo IV antes de Cristo. Sabéis todos cuál es el teorema de Tales, como está ahí no lo explico, veis que puede llegar a tener cierta complejidad, y este hombre pues también cogió los conocimientos de Egipto, este era griego lógicamente, y cogió los conocimientos y tenían cierta aplicación práctica en su momento, tanto para mediciones en puntos inaccesibles, como podía ser también en cuestiones de guerra. Te das cuenta que las máquinas de guerra eran imprescindibles tener un cálculo para saber la distancia a la que podían llegar, la altura, y unos cálculos de este tipo rápidos por semejanzas de triángulos les permitían saber si estaban en la posición exacta. Eso no se puede pensar dos veces porque te sacuden desde la muralla, como tú no estés en el sitio y sacudas tú. Luego esa aplicación tenía otros sitios. Este es el teorema de Pitágoras, que todo el mundo conoce Pitágoras y que siempre se ha pensado que era Pitágoras quien, digamos, lo inventó, ¿no? Quien lo desarrolló. Pero no es cierto. Aquí tenéis una tablilla babilónica del siglo XVIII a.C., que explica perfectamente y desarrolla el teorema que después se ha llamado de Pitágoras. Se llama de Pitágoras porque llegaba a nosotros a través de Pitágoras, pero los babilonios trabajan esto muchísimo antes, y probablemente los egipcios y probablemente otros, porque las obras que en Egipto se pueden constatar, muchas de ellas son imposibles sin tener este tipo de conocimientos técnicos. Es decir, esto no lo inventaron ellos. El problema es cómo nos ha llegado a nosotros y lo que nosotros hemos interpretado, que era quien lo había inventado o que lo había desarrollado. Aquí tenéis la explicación de esa tablilla con escritura cuneiforme, que nos explica perfectamente lo que nosotros conocemos como el teorema de Pitágoras. Es más, apareció también esta otra tablilla, que se llama la tableta Plinto, de la misma época, del siglo XVIII a.C., con una tabla de resolución rápida de triángulos rectángulos, de forma que si tenían la necesidad en ese momento de resolver triángulos, que eso puede ser precisamente para utilizar ciertos instrumentos topográficos que requieren una resolución rápida, como nosotros hemos tenido otras tablas complejas, ¿no? De logaritmos, etcétera, ellos tenían su tablilla, de forma que esto funcionaba más o menos así. Es decir, dado un lado, siendo el triángulo rectángulo, tenían resuelto ya los otros dos rápidamente. Por supuesto, por el teorema de Pitágoras hay que resolverlos, pero estaban resueltos en una tabla. Aquí veis, por ejemplo, es que esta charla es muy bonita además para vosotros que sois presentes o futuros ingenieros, ¿no? Estas son las curvas cónicas que se llaman, que están formadas por la intersección de un plano con un cono. Dependiendo del ángulo en el que intersecta, pues son diferentes, ¿no? Esto lo inventó Apolonio de Perge, el gran geómetra del siglo III a.C. Perge es una ciudad de la actual Licia de Turquía. Este hombre, además de estas curvas que las desarrolló, las describió gráficamente, numéricamente no consta. Hizo otras cosas, los famosos problemas de Apolonio, que no sé si se estudian, yo soy antidiluviano, ¿se estudian todavía? Bien, sabéis que hay 9 casos que realmente son el cálculo de una circunferencia que es tangente a otras 3. Otras 3 que pueden tener todas las variaciones, desde radio cero, que es un punto, hasta radio infinito, que es una recta. Son 9 casos más un décimo que no se puede resolver gráficamente, es decir, con escuadra, cartabón y compás. Requiere cálculo numérico, y fue Newton, el famoso Isaac Newton, el que finalmente en el siglo XVIII lo resolvió. Pero los otros 9 son de Apolonio de Perge, siglo III a.C. Es muy importante que os recalque de dónde proceden estas técnicas. No pensemos que estamos inventando cosas y que las universidades modernas son las únicas que hacen estas cosas. Instrumentos imprescindibles para hacer las obras. Esto es lo que se llamaba el corobate, descrito exclusivamente por Vitruvio, que era un arquitecto, no ingeniero, lo describe en su tratado. Se ha interpretado de muchas formas. Estas son una de las formas erróneas de haberlo interpretado, que pensaban que los extremos tenían unas patas, con lo cual pensaron que era una mesa. Esto es absolutamente inútil para cualquier nivelación. No, si se traduce correctamente del latín, como estáis viendo aquí, esos extremos no eran patas, son brazos transversales o ménsulas. Y efectivamente hubo ya antiguos que así lo interpretaron, sobre todo en el siglo XVI. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, incluso en uno de los manuscritos del Tratado de los Ingenios y las Máquinas, era de Juan de Lastanosa, uno de los sabios españoles del siglo XVI, se dibuja
muy parecido a como era, porque probablemente sabían más latín que estos otros anteriores que os acabo de enseñar, que son ya del siglo XVII y XVIII, donde se deformó la interpretación y es como ha quedado. Bien, interpretando correctamente lo que se dice en latín y pasado al castellano correctamente, que esto evidentemente me tuvo que ayudar en aquella época una latinista, ¿no? Yo no controlo latín como para estas cosas. Esto es lo que nos está describiendo Vitruvio, lo que era el Corovate. Esta es la máquina de nivelación que yo reconstruí hace muchos años, como a 2004, y la puse en práctica en muchísimas ocasiones, la he exhibido por muchas ciudades, en cosas de estas, ¿no? Como veis aquí en Tarragona, Tarracoviva, etcétera, etcétera. Y veis cómo el funcionamiento es sencillamente hacer coincidir esas tres rayas del Corovate, que tiene unos 6 metros de longitud, 21 pies, según Vitruvio, con una tablilla que se ponga al fondo, no más allá de 30 metros, 50 metros. Porque además del error de apreciación del ojo humano, que es importante, sabéis, y si no lo sabéis deberíais de saberlo, que el error de la esfericidad de la Tierra es muy importante a partir de los 50 metros, y las nivelaciones no se pueden desarrollar. Los que nivelan acequia a los agricultores lo saben, por la cuenta que les tiene, si no, no les funcionan las acequias. Depende un poco lo que haya. Aquí veis cómo pueden coincidir la línea central, la línea superior o la línea inferior. Esto compite perfectamente con el nivel óptico. Nosotros, de hecho, lo hemos hecho competir. Y hemos nivelado longitudes por iteración, repitiéndolas, y da la misma precisión que un nivel óptico, que también tiene sus errores, también hay que hacer las nivelaciones por iteración. ¿Recordáis estas cosas de topografía? Más cosas, sabían mucho más, claro que sí. El propio Vitruvio dice esta frase, de la cual yo os resalto solamente lo que está en rojo. Dice que Arquímedes sostiene que el agua no tiene una superficie horizontal, sino que es de forma esférica y tiene su centro en el centro de la Tierra. Esto es la clave de una buena nivelación. Si hacemos una nivelación superior a 50 metros de longitud, cometemos errores muy importantes. Esto lo sabían los antiguos perfectamente. Fijaros lo que dice Vitruvio, y ni siquiera lo inventa él, está citando a Arquímedes, que os he dicho que ya es del siglo III o IV antes de Cristo. Este es el famoso error de esfericidad de la Tierra. Fijaros, bueno, pues la fórmula la que veis ahí, la fórmula moderna, ¿no?, que manejamos nosotros, y cómo a partir de los 50 metros ya los errores para las canalizaciones de agua y las pendientes mínimas que se manejan, que sabéis que es así, empiezan a ser muy importantes. A mí me han contado casos de gente que con un nivel óptico que tiene una agudeza óptica importante, porque tiene lentes, han intentado hacer niveles, o sea, nivelaciones de casi 1 kilómetro, porque se llega a ver la mira al fondo. Bueno, pues el agua no solo no va para allá, puede venir hacia ti, o sea, es un desastre. Hay que tener en cuenta el tema de la nivelación de la esfericidad de la Tierra, ¿de acuerdo? Aquí veis, por ejemplo, este es manuscrito del ingeniero de los... tenía otros, pero no da tiempo a poner todo, del libro que os he dicho, de los ingenios y las máquinas, cómo interpretan el Corovate. Incluso se maneja en el siglo XVI este tipo de instrumento, ¿no?, al que yo llegué por otras causas, pero luego al final, pues manejando manuscritos, te das cuenta que ya otros lo habían hecho antes, ¿no? Otro instrumento topográfico que se describe por Herón de Alejandría es la dioptra. Herón tenía un tratado sobre la dioptra. Claro, ese tratado debía tener como 15 páginas y se han conservado 2, y ni siquiera son contiguas. Fijaros la dificultad en saber cómo les será eso. Pero de las poquitas cosas que dice ya se da uno cuenta que tenía esta pinta. Tenía un limbo horizontal, un semicírculo también graduado vertical, etcétera, etcétera. Está describiendo un teodolito realmente. Este instrumento ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Todas absurdas porque, por desgracia, casi todos los profesionales que se dedican a interpretar instrumentos son gente de humanidades. Entenderéis que de esto no saben mucho, entonces más o menos pintan lo que ellos entienden, que pone ahí en latín. Y pintaban instrumentos también inservibles, claro, que no servían para hacer la función. Sin embargo, tanto con los descripción de Herón y de Polibio, y se sabe perfectamente que Hiparco de Nicea, que es del siglo III a.C., un griego, un excelente astrónomo, también manejaba la dioptra, en este caso para hacer cálculos astronómicos. Os cuento rápidamente, es una de las personas que adoptó la teoría geocéntrica en contra de Aristarco de Samos, que había postulado la teoría heliocéntrica. Hasta el siglo XVII con Copérnico no vuelve a ocurrir eso. No tuvo éxito la teoría de Aristarco de Samos, sabéis lo que es la teoría heliocéntrica, incluso le acusaron de impío, es decir, para los filósofos de la época y las religiones de la época no estaba bien visto que la Tierra no fuera el centro del universo. Sin embargo, Hiparco logró montar un sistema universal y planetario que, estando la Tierra en el centro y con una esfera, digamos, celeste, con sus mediciones, perfectamente le funcionaba. De hecho, funcionó hasta Copérnico, sin ningún problema. Copérnico tuvo dificultades en demostrar lo suyo porque estaba funcionando lo otro, pero partía de un axioma falso, ¿de acuerdo? Hiparco calculó perfectamente el diámetro del Sol, el diámetro de la Tierra, la distancia entre ambos, el de la Luna, todo. Esto se sabe desde el siglo III a.C.
Olvidaros de estos mitos que dicen que la gente pensaba que era la Tierra plana, hasta Colón y tal, eso no es cierto. Nunca, jamás, nadie ha pensado que la Tierra es plana. Los sabios de la antigüedad, todos, incluido Estrabón en sus escritos, hablan de la Tierra esférica, incluso del diámetro, que Eratóstenes de Cirene lo calculó con absoluta precisión. Sabéis que hizo una medición con un gnomon, con un palo, con la sombra, es una fórmula trigonométrica sencilla, que no me da tiempo a explicar, pero ya lo tenían también muy bien calculado. Nunca ha habido en la historia más terraplanistas que en la actualidad, porque somos muchos además. Claro, porque somos muchos. Jamás hubo ni en la antigüedad ni en la Edad Media terraplanistas. De hecho, Colón no tuvo ninguna dificultad por el hecho de decir que él quería ir a las Indias. Todos sabían que yendo por el oeste iban a las Indias. Lo que pasa es que los sabios del momento, asesores de los reyes de Francia, de Portugal y de España, porque a todos fue mendigando, sabían que el diámetro de la Tierra era enorme, mucho mayor que el que se creía Colón. Y tenían toda la razón, porque a Colón le tocaba haberse ahogado, es decir, nunca hubiera llegado a las Indias, pero tuvo la suerte de que encontró un continente en medio, ¿eh? Con lo cual se maravillaron todos. Dijeron, pues que nuestros cálculos eran malos, los de los antiguos eran malos, porque eran los que estaban ellos copiando. No, eran buenos. El que no tenía buenos los cálculos era Colón, que era un suicida. Pero llegó. Bien, me he desviado porque efectivamente estos teodolitos, a fin de cuentas, eran los que servían para estos cálculos antiguos. Y finalmente esto es un teodolito, no le deis más vueltas. Esto era la dioptra. Y con esto se puede hacer no solo todo lo que os he contado, por supuesto mediciones terrestres. ¿Cómo se va a hacer, por ejemplo, una parcelación que las hacían centuriaciones con 60 kilómetros de lado, que las hay en Italia, perfectamente cuadrada? Eso con un instrumento cualquiera de alineación no puede ser. Hay que hacer primero geodesia, hay que hacer un mapa de precisión y apoyarse en los vértices para ir ajustando esas cuadrículas. Pero es que esas parcelaciones de las que se conservan todavía rastros en las ortofotos, se ponen unas transparencias y están perfectas. Es decir, solo se ha podido hacer a través de geodesia. ¿Y qué me decís de acueductos de cientos de kilómetros que se hacían, donde las fuentes estaban muy lejos y había que averiguar no solo el recorrido del canal, sino el nivel total, ¿no?, entre las fuentes y el destino? Sin un buen mapa eso no se hace. Claro que lo hacía, porque es que no queda más remedio. Nadie puede hacer una obra de ese tipo sin unos instrumentos y un mapa aceptable. Ahora entenderéis por qué se hicieron las realizaciones que a continuación os voy a contar en la antigüedad. Bueno, aquí veis la aplicación práctica de un cuadrante que se llamaba esto, que es una dioptra del Renacimiento muy rudimentaria, mucho más rudimentaria que la de Herón, que se había perdido. ¿Cómo? Pues con un cálculo rápido saben la distancia al objetivo, ¿no? Si hay pólvora, pues para un cañón, y si no para una ballesta, y si no para un escorpio que tenían los romanos, ¿no? Que son lanzas que se lanzaban desde una máquina, una ballesta gigante, que sabía, cada maquinista sabía, o cada artificiero sabía dónde llegaba su lanza. Tenía que ponerse en el sitio exacto para que el ataque fuera efectivo. Se hacía topografía. Lo primero que entraba en cualquier batalla en la antigüedad era la topografía. Tiene que saber dónde se tienen que poner. Y eran los técnicos los primeros. Aunque solo fuera por cuestiones bélicas, esto era imprescindible. Y es perfectamente desconocido. Y bueno, ya veis aquí cómo, apoyándose en dos segmentos en la tierra, en la zona llana, pues se puede hacer resolviendo triángulos, que por supuesto sabían resolver perfectamente los triángulos, ya nos hemos ido mucho más atrás, podían hacer perfectamente sus mapas, que no sabemos cómo se representaban, sin con curvas de nivel o con qué tipo, porque no ha llegado nada hasta nosotros. No ha llegado ni mapas, ni tratados de ingeniería, ni textos de ningún valor. Insisto, el de Vitruvio, que es el único que ha llegado, es de un arquitecto. No hablan nada de ingeniería, absolutamente nada. Tenían máquinas complejísimas. Esto apareció en el 200 a.C. en el naufragio de Antiquitera, del que ya os he hablado. Es el mecanismo de Antiquitera. Hay interpretaciones tremendas, insisto, porque no hay tal vez técnicos adecuados que se encarguen de estas curiosidades, ¿no? Veis que tienen engranajes y varios discos engranados. Esto es lo que más o menos se ha ido interpretando de que cómo era esto, ¿no? Cómo estaba hecho. Una complejidad tremenda. Esto es una captura de vídeo que ponen allí en el Museo de Atenas. Yo he visto todos estos mecanismos en persona, las fotos son mías. Y bueno, pues después de darle muchas vueltas han deducido que esto era para predecir eclipses. Fijaros, cualquier civilización, las de cosas útiles que podría hacer con esta calculadora, por ejemplo, de resolución rápida de cuestiones trigonométricas, para lo que os he dicho, para la guerra, para la obra civil, para las obras públicas. ¿Y qué cosa tan inútil es predecir eclipses? Una civilización puede vivir perfectamente sin predecir un eclipse, como si no los hay, ¿eh? Pero como los que interpretan estas cosas son otro tipo de profesionales, entonces es para predecir eclipses. Y está todo el mundo muy feliz, todo el mundo ha aceptado, el planeta entero, que esto es para predecir eclipses. Claro, no se conoce más que ese pastiche de bronce, ¿no? Puede ser cualquier cosa y lo lógico es que tenga una función útil, que si no nadie se pone a fabricar esto. Claro, ese es el tema. Vamos hacia atrás. Cuarto milenio antes de Cristo, España. Los millares, calcolítico, edad del cobre.
Almería. Esos son de los primeros poblamientos importantes, que se puedan llamar ciudades. Ninguna ciudad, en ninguna época de la historia, puede sobrevivir sin agua, ¿no? Puede ser una aglomeración de gente y lo que tú quieras, pero para ser ciudad y estar en condiciones y tener seguridad necesitas agua. Ahí veis un canal, que esto se ha documentado muy bien por la arqueología, que entra hasta una especie de balsa que se han inventado al fondo, pero que atravesaba toda la ciudad. Aquello está más bajo que esto, y esto viene de unas fuentes muy cercanas, 2 o 3 kilómetros, que alimentaban, se ven los mapas, 25.000, donde están las fuentes, que alimentaban el canal. Una ciudad con abastecimiento de aguas, cuarto milenio antes de Cristo, del Calcolítico. Me gusta resaltar las fechas, porque tengo que explicar que desde que hay ciudades, hay abastecimiento de agua. No puede existir ninguna ciudad sin abastecimiento de aguas. Nos vamos a ir a la civilización del Indo, que os he hablado. El Valle del Indo, donde se desarrolló esta civilización, es la actual Pakistán, aproximadamente. Muy desconocida, porque en el siglo XX se ha descubierto esto y se ha empezado a trabajar, con lo cual, bueno, pues en los textos más antiguos, de hecho, en geografía e historia en España prácticamente no se estudia esto. Se menciona que existe, pero no se ataca en profundidad, como Egipto y como Mesopotamia. Tenían puertos astilleros interiores, como os veis, canales navegables y una estructura urbana ya bastante decente. Como veis aquí, este es el resto del puerto astillero que os acabo de enseñar. Veis varias fotos. Tenían algún pozo también donde sacaban agua, pero el agua normalmente tenían alcantarillado, tenían todo el sistema de saneamiento perfecto. Bueno, aquí veis canales de todo tipo, probablemente de pluviales, algunos también de fecales, porque esto es una letrina que llevaba agua por debajo y ahí hacían sus necesidades y arrastraban el agua. Esta es de Jarapa, una de las ciudades, y está datada en el 3er milenio antes de Cristo. Tenían letrinas, agua caliente y alcantarillado, por lo cual hace falta también, perdón, agua caliente, agua corriente y alcantarillado. Hace falta abastecimiento. No, ¿cómo vas a tener alcantarillado? ¿Qué es lo que pasa debajo del váter, ¿no? Cuando uno está allí? Tiene que ser el abastecimiento. Estas son otras letrinas, también de Jarapa. Este es uno de las cloacas, vamos a llamarlo así, también de Jarapa, del Valle del Indo. Mohenjo-Daro, una vista general de la ciudad de aquella época. Y veis cómo en Mohenjo-Daro, en la zona alta, hay una piscina que la arqueología ha pensado, cuya función dicen que es ritual. Bueno, pues yo no sé si es ritual o no era ritual, pero ¿cómo se lleva el agua ahí? O sea, a mí lo que me ha preocupado desde que la conocí es cómo se lleva el agua ahí a la parte alta de la ciudad, cómo la llenan, con la lluvia, ¿no? Esto de allí, precipitación de desierto. Tenían abastecimiento y aporte de agua exterior, por supuesto. 3er milenio antes de Cristo. Esta es una vista general de Mohenjo-Daro con la piscina, ahí, en la zona, como he visto, más alta. Luego tiene más ciudad hacia ladera abajo, ¿no? Tenían abastecimiento, claro que sí. Esto es una interpretación, pues, de los dibujos de arqueología que dice, bueno, pues llenaban esto, a mí me da igual que hicieran rituales, que se bañasen o que se la bebiesen o que eso estuviera cubierto como una especie de regulador de caudales, ¿no? Incluso un decantador, no lo sabemos porque no está estudiado y yo no estaba en Mohenjo-Daro, pero el agua había que llevarla hasta allí. Más cloacas de Mohenjo-Daro, interior de las cloacas, como veis no existía la bóveda, no existía el arco de medio punto, es por aproximación de hiladas, son las antiguas cierres, ¿no? de las falsas bóvedas que se llaman, ¿no? Alcantarillados, drenajes de la ciudad, etcétera, viejos drenajes, otra letrina, también de Mohenjo-Daro, ya no de Jarapa, sino de Mohenjo-Daro. Las dos ciudades, este es un señor, sí, mostrando para qué servía eso, señor de allí, de Pakistán. Es decir, en las dos grandes ciudades tenían letrinas, y tenían, eso es una cosa es una ingeniería sanitaria muy avanzada, ¿eh? Letrinas con agua corriente, en España no ha habido muchas hasta el siglo XX, ¿eh? Y en algunos países no las hay. O sea, ojo con las civilizaciones antiguas. Esto es un mapa general de lo que eran aquellas civilizaciones en Mesopotamia, ¿no? Las distintas culturas que ha habido, que lo tenéis ahí en la leyenda, Sumer en el 3er milenio, el Imperio Acadio también en el 3er milenio, Babilónico en el 2er milenio, y finalmente el asirio, que conquistaron incluso Egipto, en el 1er milenio. Todos tuvieron auténticas maravillas. Probablemente el asirio incluso una red de carreteras, porque se menciona una red de mercados y de comercios en sus tablillas, cuneiforme, pero no se dice cómo se comunicaban, pero la tenían que tener. Este es un mapa de la ciudad de Ur, que es esta que veis aquí, casi costera en aquella época, hoy no, hoy está muy tierra adentro, porque la sedimentación del delta del Tigris y del Éufrates ha avanzado en el Golfo Pérsico de una manera tremenda. Tenía sus canales que comunicaban con el mar, era costera pero no tanto, tenían que ir hasta el mar allí y entraban en estos puertos interiores. Navegaban, comerciaban entre ellos,
Se han encontrado objetos del Indo en Mesopotamia, ojo, eso significa ya una navegación de cabotaje, dando la vuelta a la península arábiga. Fijaros qué ciudad, tiene ya un aspecto importante de ciudad. Por supuesto, también tenían que tener agua desde el exterior. Estos sin agua no pueden vivir. Y si se beben del río, se mueren. Nadie mejor que vosotros lo sabéis. El agua de los ríos no es potable nunca, ni tenían grandes sistemas de depuración. Esto es Babilonia. Babilonia llegó a tener un esplendor y unos tamaños impresionantes. Impresionantes. También canales navegables, todo alrededor, una fortaleza. Bueno, ¿sabéis? Habréis oído hablar, ¿no?, que esto es así. Allí estableció su capital, Alejandro Magno, en el 329, y allí se murió. Uno de los grandes imperios donde se murió. Tuberías de cerámica de distribución de agua. El Nippur, otra de las ciudades también de Babilonia. Esta no es muy vieja, es solo del segundo milenio antes de Cristo. Es decir, ya hemos pasado del cuarto al tercero y ahora al segundo milenio antes de Cristo. Vamos a dar un salto mortal, porque nos vamos al 1520 de nuestra era. El lago Texcoco, donde estaba la antigua Tenochtitlán, que es la actual Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es una cultura que está en el Calcolítico, exactamente como las que había aquí en el cuarto milenio, en Europa y en Asia. Antiquísima, pero de la que se conoce mucho gracias a que llegaron los españoles y está perfectamente descrito todo lo que tenían y las cosas y cómo se resolvían la vida. Esto es un mapa de lo que era México, una ciudad impresionante, con un nivel cultural extraño, pero importante, porque tenían su abastecimiento de aguas. Fijaros que esto se parecía a Babilonia. De hecho, los propios descubridores españoles hablan en ese sentido, que no conocían ciudad más grande en ningún sitio y que era mayor que Venecia, la Venecia de aquel entonces. Tiene un abastecimiento de aguas que se llaman los caños de Chapultepec, que son unas fuentes potentes que vienen de fuera del lago. A pesar del nivel tecnológico, e incluso en agricultura habían hecho ciertos desarrollos, tenían también regadíos de todo tipo y tal, era una cultura, os he dicho, extraña, porque a nivel social era terrible. O sea, se comían unos a otros, ¿no? Era un desastre. Uno de los impuestos que cobraban a sus enemigos, porque era un imperio que sembraba el terror, era en personas, para sacrificar a los dioses. De hecho, era un genocidio el que estaban cometiendo allí, que paró Cortés, ahora que es tan famoso, ¿no?, el genocidio americano. Si el único que hubo es el que paró Cortés, que era gordo, 20 y tantos mil, 30.000 al año, estaban matándose entre ellos. No solo estos, los tlaxcaltecas, que era la tribu enemiga, hacía lo mismo, claro, cuando cogían prisioneros de esta gente. Pero tenían abastecimiento de aguas. En el Calcolítico, en la edad del cobre, estaban en ese momento cultural. De ahí también un poco la facilidad de la conquista, ¿no? Nosotros estábamos en el Renacimiento y llevábamos pólvora, y además hicimos acueductos y caminos y de todo cuando llegamos allí y cuando se conquistó. Vamos a una realización antiquísima. En el 2300 a.C., que estamos hablando del tercer milenio, un faraón que se llamaba Amenemhat III puso en irrigación una cuenca endorreica seca, a la que no llegaba el agua, que está más baja que el nivel del mar, como hay otras zonas en Oriente, el Mar Muerto, que ese sí que se inunda de forma natural, que se llama el Fayum, que habéis oído hablar de la región del Fayum, es una de las regiones más ricas arqueológicamente y por supuesto y agrícolamente en Egipto. Estamos hablando de cerca de 300.000 hectáreas que pasaron a ser irrigadas. Esto casi duplicó la extensión agrícola en 2300 a.C. por un faraón. Desvió un canal del Nilo, como podéis figuraros, en la margen izquierda, inundó la cuenca, puso en irrigación todo lo que estáis viendo en esta fuente de satélite, incluso el sobrante, el escorredero que llaman ahora, es ese lago que se formó ahí, que es el lago del Fayum. Incluso hubo ahí una ciudad que floreció, cuyos restos están excavando continuamente, que se llamó Cocodrilópolis. O sea, esto pasó de ser un desierto a ser un nido de cocodrilos, tremendo, ¿no? Esto es un esquema que estáis viendo de la irrigación, de lo que luego, lógicamente, se ha ido perfeccionando a lo largo de los siglos, porque los canales, si no se mantienen, se estropean, se cierran y se aterran, ¿no? Pasmaros de la sección del canal, no es un error, era así, 600 metros de anchura, son canales navegables también perfectamente. La pendiente es del 0,01%, 10 centímetros por kilómetro, la pendiente media, 300 metros, 500 metros, o sea, es una excavación brutal. Claro, los caudales eran tremendos. Esto servía como regulación de las inundaciones del Nilo también. Cuando venía una gran crecida, aprovechaban para que el propio canal fuera un regulador de los excesos de caudal.
Habréis oído cosas muy raras, yo me he tocado oírlas incluso en Egipto y los guías se lo cuentan a los turistas. Desastre. Dicen que cuando crecía el Nilo, los antiguos, pues, se desbordaba, irrigaba los campos y luego volvía a su cauce y evidentemente eso no sirve para nada. Has destruido todas las acequias y todo el regadío. Así no funcionaban las crecidas del Nilo. Llenaban canales perimetrales que todavía existen y se mantienen y algunos se han abandonado, llenaban este canal y con ellos regaban toda la temporada. Eso era la forma en la que salía el río, regulaban con los canales y después regaban la zona regable, pero no dejaban salirse el río e inundar todo, porque eso te destroza el campo para 20 años. Pero amigos, eso es lo que se interpreta y lo que ponen en los libros y lo que se estudia en las universidades, ¿eh? Ojo, ojo, porque estas cosas son así. Porque no hay seguramente ingenieros agrónomos que digan, pero ¿dónde vamos con esto? Esto así no puede ser. Bien, esto es un mapa del Fayum actual, que me desvía un poco. Aquí veis un mapa de detalle, como bueno, tuvo varios procesos de restauraciones, de nuevos canales y de tal, y esto es lo que era más o menos en el 250 a.C., como veis aquí. Que luego, además, en el mundo helenístico, en el mundo romano, esto se caracteriza por unos enterramientos con unos retratos. Esto es una vista del lago, ¿no? Estos enterramientos, ¿no? Con retratos absolutamente realistas, que retratan al muerto perfectamente. Hay muchos, hay cientos, por los museos. Estos son los famosos retratos del Fayum. O sea, la civilización allí se ha ido desarrollando a través de los siglos hasta hoy en día, gracias a la derivación de un canal que empezó un faraón en el 2300, ¿os acordáis?, antes de Cristo. Ojo con la topografía y este tipo, las magnitudes de estas obras que os estoy contando. Civilización minoica, siglo XX antes de Cristo. Knossos, la ciudad de Knossos. Ciudades palaciegas, que eran prácticamente ciudades-estado, pero que pertenecían a la misma civilización. Knossos es la más conocida, en Creta, en la actual isla de Creta. Aquí veis las ruinas, lo que va quedando de ella, algunos aspectos, y de repente en el subsuelo se encuentra uno esto. Tuberías de cerámica que conducían agua, tenían abastecimiento, tenían también letrinas, tenían alcantarillado, tenían de todo. En los museos hay este tipo de tuberías cerámicas machembradas con las que llevaban el agua. Apenas es sometidas a presión, porque realmente era un canal cerrado, ¿no? Entonces dejaban circular por gravedad. El agua parece que no venía de muy lejos, 3, 4, 5 kilómetros, hay fuentes, pero lo tenían. Siglo XX antes de Cristo. Esta civilización era para los romanos tan vieja como para nosotros los romanos. Es muy importante que os diga de vez en cuando esta escala de tiempo, porque uno se pierde en estos siglos. Aquí tenéis esto, dibujos arqueológicos de hace muchos años, donde nos explican que esto existía. Letrinas. Ahí había unos bancos de madera con un agujero, igual que lo de los romanos, contrapuestos, cada uno se ponía para un lado, y eso son las letrinas. Normalmente no se ponían en colectividad, o sea, esperaban a que salía uno para entrar el otro. Hay mucho invento sobre este asunto, ¿eh? Pero había varias letrinas, una puede estar sucia, pues eliges otra, ¿no? Ese es un poco el tema. Pero había letrinas, canales de drenaje, alcantarillados, ahí los veis cubiertos con las losas. Aquí veis uno de los principales en una de las calles. Yo cuando fui a Knossos me dediqué a fotografiar esto. La gente fotografía otras cosas y yo solamente esto, era lo que me interesaba. Aquí uno de los principales, ¿no? En una de las calles que todavía están con las losas casi todas modernas porque estaban rotas, pero este es uno de las cloacas de Knossos. Siglo XX antes de Cristo. Agia Tríada es otra de las ciudades de la civilización minoica. Está en otra parte de la isla. También tenía agua, por supuesto, tenía de todo. Tiene sus canales, que aquí veis que han intentado reconstruir como se pueden, bueno, son de pluviales, de fecales, de todo tipo. O sea, realmente esto se ha excavado sobre todo durante el siglo XX, desde principios del siglo XX hasta los años 50-60, que se interrumpieron las excavaciones. Me temo que además de las tuberías que se han encontrado, no han hecho grandes estudios, en el sentido de decir de dónde viene el agua, cuál es la traída, cuál es el alcantarillado, dónde va a parar esto, porque no es el interés arqueológico normalmente de eso, ni tampoco tienen dominio para poderlo estudiar mucho más allá que datar lo que se encuentran y poco más. Vamos a otra gran realización de la antigüedad que hoy mismo sorprendería a cualquiera y sería una enorme magnitud. Nos vamos a la civilización micénica, en la región de Crates, 1450 a.C. estamos hablando. Este es el lago Copais. Es un lago que tenía 40.000 hectáreas, cerca de 40.000 hectáreas, y que desecaron los minoicos en el 1450 a.C. Sí, sí. Aquí veis uno de los canales perimetrales que se ven aquí, que es uno de los cauces principales, y lo que era el lago. Y por esta zona, por aquí, hay una ciudad minoica, una fortaleza que todavía existe y se estudia arqueológicamente, que se llamaba Cla, que es esta que veis aquí, cerca de las ciudades modernas que estáis viendo. Este es uno de los cauces que lograron sacar. ¿Cómo lo hicieron? Pues esta es la ciudad de Cla, una vista, con toda su muralla,
enorme, con piedras ciclópeas. Sabéis que estos Micenas es una de las capitales que tiene la muralla con piedras ciclópeas, poligonales, irregulares, ajustadas perfectamente. Trabajaban casi como en Cuzco o como en otras civilizaciones que después se ha trabajado ese tipo de piedra ciclópea bien ajustada, ¿no? Aquí hay otra vista de Gla, otra vista, y este era el sistema de drenaje que inventaron, 2 canales perimetrales que elevaban el agua lo suficiente para poder salir al exterior. Como veis, aquí, esto ya lograba drenar al exterior, y la parte más honda que no podía saquear con estos canales perimetrales, pues hizo un túnel que comunicaba con este otro lago, que está más abajo, ahí lo veis. Y este es el perfil longitudinal del túnel y los pozos de registro que se hicieron. Micenas, 1400 a.C. 40.000 hectáreas de tierra cultivable que se encontraron perfectamente llanas y irrigables a partir de la desecación. Este es uno de los pozos de registro, son fotos que he ido pillando por ahí para que veáis un poquito más detalle. Otra obra faraónica, nunca mejor dicho, el Canal de los Faraones. El Canal de los Faraones lo comenzó en el 1250 Ramsés II, uno de los grandes faraones. Lo intentó completar en el 600 a.C. Necao, otro de los faraones. Lo interrumpió intencionadamente porque estaban los persas a las puertas de Egipto y le dijeron que si completaba el canal iban a entrar por ahí, tenían toda la razón, al final entraron por otros sitios, pero entraron, hasta el punto que lo completó Darío I en el 550 a.C., una vez que conquistó Egipto, y ahora lo completo yo. El Canal de los Faraones es esto, el primer canal de Suez, un canal que comunicaba Menfis a través del brazo tanítico del Nilo con el Mar Rojo, con Suez, exactamente ahí abajo, pasando por esos mismos grandes lagos que después ha ocupado el Canal de Suez, que también veis aquí, en esta foto aérea, ¿no? Modernamente, en el siglo XIX ya. Pero claro, esto se le ocurrió a los faraones, los primeros, querían comunicarse con el Mar Rojo porque había mucho comercio en la zona de Arabia y en la zona todavía del Indo y todo esto. Aquí veis un detalle, en este caso desde Bubastis, porque Menfis y el actual El Cairo, que no existía, Menfis va por el brazo tanítico hasta aquí y luego ya comunicaban con el Mar Rojo, ¿de acuerdo? Esto es otra vista aérea satelital de lo que es el actual Canal de Suez y de lo que es los lagos y tal. Y veis cómo aquí todavía se ve una huella de lo que fue el Canal de los Faraones. Se fue cerrando paulativamente, de hecho Trajano lo volvió a abrir en época romana, lo abrió y lo puso en funcionamiento, y al final del imperio se volvió a cerrar y ya nunca más lo ha puesto nadie en funcionamiento. Decidieron hacer el Canal de Suez porque el objetivo es comunicar Mediterráneo sin pasar por el Nilo ya, ¿no? Lógicamente. Esto es una vista del moderno Canal de Suez, bueno, sus perfiles tanto longitudinales como en este caso la planta, etcétera, etcétera. Para que veáis un poco las dimensiones del Canal de Suez en el proyecto del siglo XIX ya, es que hemos tenido que esperar pues 19 siglos más 13 para volver a comunicar el Mediterráneo con el... Habían hecho un canal que comunicaban ya los dos mares. Y nosotros sin saberlo, vamos a decirlo así, pero algunos saben algo, pero es muy desconocido esto. Este es el tamaño del actual Canal de Suez, claro, es un portaaviones, tiene unas dimensiones tremendas. Vamos a otro tipo de grandes obras de ingeniería de la antigüedad. 627 a.C., Periandro decide comunicar el estrecho de Corinto, donde después se hizo el Canal de Corinto, que sabéis que existe, que es otro de los atajos que tiene el mar Egeo para barcos, ¿no? Que es este que hay aquí. Pero hay otros grandes canales que se hicieron en esa época, que es otro cortando la península del monte Athos, aquí en la Calcidia, y otro aquí. Y finalmente aquí, también de la misma época, por motivos bélicos, un puente de barcas de 2 kilómetros de longitud en el Helesponto, para cruzar las tropas, los persas, en la conquista de Grecia, de Atenas y Esparta, en la Segunda Guerra Médica. Luego os hablo de eso. Este es el canal de Corinto actual, y aquí se desarrolló, en esta zona, este camino por Periandro de Corinto, que es el Diolcos, se llamaba así, un camino con buen trazado por el que con carretones, con ejes de madera y ruedas, transportaban los barcos de un lado al otro del estrecho, antes de hacer el canal. Y eso que veis aquí, a medio excavar, es el intento de construir el canal por Nerón, ya en nuestra era, pero Nerón quiso hacer el Canal de Corinto el primero de todos. Le mataron antes de esto y no lo pudo acabar, pero él tenía su intención de hacerlo. Hasta el siglo XIX no se hace. Estos son los restos arqueológicos que han quedado del Diolcos,
con los roderones en la roca, ¿no? de los carretones que transportaban los barcos de un lado a otro. Las fuentes antiguas mencionan que existía esto y se ha encontrado el camino. Aquí veis otros restos del Diolkos, en Grecia. Muy poca gente visita esto. En Grecia se visitan otras cosas, pero estas grandes obras de la antigüedad no son de las más visitadas. Aquí veis otros aspectos, etcétera. Bueno, pues como se excavaron en los años 60 y como actualmente pues el propio mar lo ha destruido, pues porque se ha quedado bastante abandonado, ¿no? Eso tenía lógicamente un cierto firme encima, ¿eh? No, esas son piedras de cimentación. Pasa que normalmente estas cosas se excavan hasta encontrar la piedra gorda, que es lo que les gusta, pero ahí había zahorras para poder rodar en condiciones. Aquí tenéis otro ejemplo desgraciado, como lo estaba en el año 60, y en 2006 pues prácticamente esta excavación ya se había destruido, ¿no? Y aquí veis planos del siglo XIX, como antes de hacer el canal de Corinto actual, ya se tienen unas ruinas de muralla, el Diolkos todavía no estaba bien identificado, pero los vestigios del canal de Nerón, las trincheras que había empezado a excavar Nerón, que prácticamente se aprovecharon para hacer el actual canal de Corinto, que este es el actual canal de Corinto en el siglo XIX, una obra tremenda, brutal, para los medios que había entonces, claro, pico y pala, no le deis más vueltas, maquinaria cero. Ahí se emplearon todo tipo de cosas. Creo que alguno de estos, en alguna foto, se le ve la pinta de preso y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues veis, con las excavaciones verticales, todavía hoy se puede ver este canal, los que vayáis allí para comunicar de uno a otro la carretera. Esta es una foto actual, ¿no?, del canal de Corinto, que se hizo en el siglo XIX, pero que ya desde la más remota antigüedad, por lo menos Nerón ya quiso hacer lo que era un canal, abandonar el camino, que no era práctico para él, y hacer el canal. Estas son fotos del canal de Corinto. Bien, esto es Atenas, año 540 a.C. Uno de los mejores gobernantes que tuvo Atenas, que no era demócrata, entonces había un régimen que alternaba, ¿no?, la democracia y la tiranía. La tiranía no es el concepto que tenemos hoy en día por un tirano, pero la democracia fracasaba de vez en cuando y ponían un tirano. Este es un hombre que embelleció y engrandeció Atenas de una manera tremenda, Pisístrato, y entre otras cosas hizo varios acueductos, uno de ellos tremendo, que llevaban agua a la ciudad de Atenas, porque era una ciudad de una envergadura, como veis, impresionante, ¿no? Ahí tenéis la Acrópolis y el Partenón y todo este lío. Y efectivamente, quedan muchos restos, y cada vez que hacen una obra, el metro, lo que sea en Atenas, pues aparecen las tuberías, que como veis no trabajaban a presión, pero sí que eran una especie de canalillo subterráneo, que además son registrables todas ellas, de forma que si había algún atasco, pues como más o menos eran accesibles, bajaba un señor, metía la mano y quitaba el atasco. Como veis aquí, restos de las tuberías en los museos y fuera de los museos, y en las calles cuando hay obras, y un señor metiendo la mano, pues como os he dicho, ¿no?, para ver qué es lo que hay dentro y tal. Oye, está inservible desde hace muchísimos siglos. Esto, al final del Imperio Romano, desapareció como en todos los sitios. Grandes realizaciones subterráneas, ¿no?, que todavía la gente se sorprende, que es el canal de Upalinos, en Samos, en la isla de Samos, ¿no? Veis cómo son abastecimientos de aguas, los manantiales estaban en uno de los lados de la montaña de la isla de Samos y la ciudad estaba en el otro. Vaya por Dios, en lugar de hacer la ciudad al lado de los manantiales, le hicieron justo al contrario. Pues taladraron la montaña y se llevaron el agua, con un trazado en planta, que es lo que veis aquí, y con un trazado en planta de la galería, que la veis tan recta, porque los canales, vosotros sabéis que lo único que importa es el perfil longitudinal. La planta puede hacer lo que quiera, el agua irá con la pendiente que tenga. Hicieron todo esto, y esto ha dado lugar a muchísimas hipótesis, ¿no?, en la arqueología y tal. Bueno, es que se equivocaban, no sabían hacer topografía subterránea y tenían que hacer muchas eses hasta que se encontraban. Eso no es verdad, Yo he tenido oportunidad de investigar y de visitar muchísimas galerías subterráneas, casi todas romanas, con geólogos, que son los que saben de esto, y dicen, mira, van siguiendo esta clase y van por lo más blando, esta vuelta la dan para coger lo más blando, por aquí se parten el cuerno porque es roca masiva, o sea, y sabían lo que hacían, y luego volvían a donde querían, manejaban la topografía subterránea igual que la del exterior, sin ningún problema. Pero bueno, este es un canal muy singular, muy famoso, porque además esto es una galería de visita y el canal va ahí abajo, curioso, porque además en ese canal metían una tubería, o sea, al final es una tubería debajo de esta excavación, y esto es una galería por la que se podía visitar todo el canal. Aquí veis otro, este es un poco el esquema, ¿no? O sea, esto es una galería de visita, que olvidaros de los puntos de encuentro que ponen aquí, los hacían como les daba la gana, lo importante es que pudieran visitarlo, y esto es lo que tenía que dar una correcta nivelación, donde luego metieran la tubería de arcilla para que fuese por gravedad y por su peso, con la pendiente adecuada, el agua de un lado al otro de la montaña. Y funcionó muchos siglos. Aquí veis la galería de visita, y debajo de esas rejas que han puesto para que la gente no se caiga, con unos refuerzos intermedios que hay para que la roca no venza y no se cierre, ¿no?, en la excavación, pues ahí abajo, en esas rejas, es donde iría la tubería, donde todavía quedan restos de tubería. Este es el famoso canal de Upalinos, de la isla de Samos.
muy famoso para el mundo de la arqueología, tal vez desconocido en el mundo de la ingeniería, pero es una de las grandes obras. Estamos hablando que esto es en el 540, Eupalinos de Megara fue el que lo hizo, en época de Polícrates, 540 a.C. Tela, este tipo de canal. Esto es uno de los puntos de acceso al canal, no es propiamente el canal. Y efectivamente hubo dificultades en algunos de los canales de estos subterráneos, que se hicieron muchísimos por todo el Mediterráneo. Este, por ejemplo, de Saldae, que es del siglo II después de Cristo, donde tuvieron que llamar a un sabio topógrafo subterráneo que se llamaba Nonius Datos. ¿Os acordáis de la palabra Nonius? Que todavía esa escala pues viene de este señor. Nonius Datus, que fue el que tenían un problema topográfico, llevaban excavando mucho tiempo, se dieron cuenta que no se encontraban, que estaban cometiendo errores, pues fue este señor que debía saber muy bien, dijo, no, es que es por aquí, y se encontraron. Entonces le pusieron esta piedra conmemorativa con su texto en el que dice que gracias a este señor el canal se pudo acabar y que hecho una ayuda maravillosa. Seguimos en el siglo VI a.C. Esto es una vista general de Persépolis, la capital de los persas, con Darío I, fundada por Darío I, una ciudad fundada en aterrazamiento que tenía su abastecimiento, su alcantarillado. De hecho fue lo primero que se hizo, el alcantarillado, se aterrazó la ciudad, trajeron el abastecimiento por un sistema que llaman canats, que son canales subterráneos, y se abasteció. Estas son vistas generales de Persépolis, con sus aterrazamientos y sus puntos de habitación. Bueno, esto es Persépolis, esto es una foto de este siglo ya, del pasado, vamos, y veis cómo estos agujeritos que veis por aquí son pozos de registro de canales subterráneos. No de Persépolis, sino que han aprovechado el agua que llegaba por allí y se estaba perdiendo para llevarlo un poco más lejos y regar otras zonas, claro, porque el canal de Persépolis ya no se habita Persépolis, pues se lo han llevado por otro lado. Están por todo el desierto, los canats, con sus pozos de registro que hay que refrescar de vez en cuando, porque el desierto los tapa, ¿no? Y los movimientos que hay sísmicos pueden arruinar un montón de canal y hay que volverlo a reconstruir, pero bueno, durante los siglos siguen funcionando. Y aquí los veis, como están por todas las zonas del actual Persépolis, que está en Irán, Pero esto tiene su origen en el siglo VI a.C. Los romanos en este asunto inventaron muy poco, prácticamente nada, en casi nada. Lo que hicieron fue extenderlo para todo el Mediterráneo, que no es poco, fue el gran Big Bang de la ingeniería, ¿no? Pero los inventos ya estaban, y las técnicas estaban, etc. Aquí veis detalles de los canats del actual Irán, ¿no? Que luego esto se ha hecho en España, en el mundo romano, también. O sea, hay un montón de acueductos, por ejemplo en Mérida hay uno que es todo una especie de canat, eso sí, los pozos de registro de fábrica, ya no son en tierra, ¿no? Esto es el esquema, ¿no? De lo que sería un canat, como se cogen los mantos subalbios de las zonas donde, en las sierras lejanas a veces, creo que Persépolis son 60 kilómetros la longitud del canat principal, captan el agua, con sus pozos de registro el canal subterráneo va funcionando hasta que llega al destino. En este caso se ve que sale el agua fuera, pues será para irrigación o lo que sea, pero esto llega a la ciudad y allí se decanta el agua, que tenían grandes decantadores, igual que se hacía en el mundo romano, etc. Esto es un canat actual funcionando con el agua, para que veáis cómo es por el interior. Aquí veis, porque es una galería subterránea. Estas hay muchas también en España, insisto, en el mundo romano, trozos o enteros, canales que se han hecho con esta técnica subterránea. Lo que se necesite según la orografía, ¿no? Y estas son tuberías de arcilla del propio Persépolis, es decir, cuando eso llegaba a la ciudad tenía su distribución también, con arcilla, etcétera, etcétera. Alcantarillado, también, de Persépolis, estos son fotos de Persépolis. Y vamos a ver otros grandes canales y grandes, que os he dicho, también del mundo antiguo, en este caso también del mundo persa, 479 a.C., es cuando se desarrolla la Segunda Guerra Médica. El hijo de Darío I, Jerjes. Darío había fracasado, os explico un poco, Darío ha fracasado aquí porque al llegar a la península esta del monte Athos, vino un vendaval, una tempestad y le hizo naufragar la flota y se tuvo que volver, desastre. De hecho, por tierra llegó un poco más allá, es la famosa batalla de Maratón y no le salió tampoco muy bien del todo. Así que Darío no logró conquistar Grecia ni nada, pero su hijo Jerjes sí. Su hijo Jerjes, además lo dicen las fuentes, que fueron fenicios, técnicos fenicios, los que le cortaron el canal del monte Athos para pasar con la flota, 700 y pico trirremes, una flota poderosísima, y creo que 200.000 hombres por el puente de barcas que hicieron aquí, en Abidos, como os he dicho antes, por tierra, iban en paralelo. Esta es la famosa batalla de las Termópilas, los 300 estas que han hecho una película así muy hortera, ¿no? De culturistas con escudos y espadas y tal. Que, bueno, efectivamente, pues les apalearon los persas a Esparta, a Atenas y a Tebas. Las tres la confederación que hubo les dieron una paliza y les vencieron por todos los lados.
En esta guerra, evidentemente, los malos, y de hecho, de alguna manera, Jerjes se le tiene por soberbio, porque una primera tempestad que hubo cuando estaba haciendo el puente de barcas, se lo rompió, y cogió con un palo y azotó al mar, allí, en el Helesponto, porque le había roto el puente de barcas y lo volvió a hacer y ya por fin pasaron, ¿no? Pero claro, la fuente documental de todo esto es Heródoto, un historiador del 440 a.C., que vivía por aquí, por la Jonia turca, que es griego, entonces evidentemente los malos son los persas de esta guerra. Sin embargo, la Segunda Guerra Médica la ganaron ellas, ¿de acuerdo? La historia es así, el que la escribe pues es el que pone malos y buenos. Y efectivamente, este canal que veis aquí le permitió hacer este recorrido en lugar de naufragar como le pasó a Darío al dar la vuelta por aquí, porque esta especie de cabo de esta península tiene muy mala leche. Y cuando se levanta un viento, los barcos ahí lo pasan mal. Y entonces este canal lo hizo y desde entonces pues ahí está hecho. En una ciudad que se llama Uranópolis, por allí cerca y tal. Aquí veis planos del 19, donde se ve el canal, que ya lo identificaron y lo cartografiaron, los restos que quedan de él, ¿no? Más o menos viene de aquí a aquí. Hoy está cerrado, pero ahí está. O sea, el canal, las trincheras y todo eso, se ve perfectamente y ahí está, el canal de Jerjes. Y esta es una vista aérea de otro canal, en este caso es el canal de Potidia, que es la península, esta, más a la izquierda, que eso lo hizo ya otro personaje en el 315 a.C., es decir, un poquito después, que se llamaba Casandro. En este caso estamos hablando uno de los rayazuelos que dejó Alejandro por la zona, ¿no? En el helenismo, que se llama. Este canal sí que está todavía, es cortito y no le sirvió a Jerjes, pero le pareció bien y está funcionando, de forma que se ve desde los aviones, se ve desde tierra y es un canal que está funcionando perfectamente. El canal de la península de Potidia, que mandó a hacer Casandro. Aquí veis otra desecación de un lago enorme, el lago Becirgan, que tiene un túnel. El lago es todo esto que veis aquí, esto lo he visitado yo personalmente, está en Turquía, en la Licia, en la antigua Licia turca, y mediante un túnel lo drenaron al exterior, rompieron el endorreísmo, y no recuerdo las hectáreas, pero del orden de 15 a 20.000 hectáreas, o sea, estamos hablando también de un enorme lago, que aquí veis el interior, el túnel tiene constante mantenimiento, de hecho ha tenido mantenimiento en los siglos actuales, porque si no se les encharca rápidamente, ¿no? Si no se mantienen, se van aterrando y tienen problemas. Bueno, esta es la trinchera que se acerca al túnel, la trinchera antigua, la entrada del túnel, el interior del túnel, etcétera, etcétera. Aquí veis. Vamos a otro sitio, Éfeso. Éfeso, que es una ciudad de origen helenístico, después romana, enorme, una de las grandes ciudades romanas, el 300 a.C., se le dota de un puerto que es aquel que veis allí al fondo, impresionante, que es este que veis aquí, que se comunica con un canal largo, bastante largo, con el mar, Son puertos interiores, más o menos a cierta distancia del mar. Como veis, aquí está el mar, aquí están los restos del puerto, y el canal era esto, y lógicamente está todo cerrado. Esto es un cañaveral, y cuando alguien visita Éfeso, el teatro y todas aquellas cosas, pues se ve un cañaveral ahí abajo, que por desgracia nadie explica, y puede ser de lo más interesante que tenga Éfeso, su puerto y su canal de comunicación antiguo con el mar, ¿no? Este es uno de los acueductos de Éfeso. Tuberías de abastecimiento de aguas de Éfeso, de arcilla, como estáis viendo, una red tremenda, por todos los lados se encuentran tuberías. Una de las cosas más interesantes que hay en Éfeso, de todos los calibres, de todos los tamaños, para las distintas dotaciones, las termas, las fuentes, los particulares, los que pagaban el canon, etc. Frontino explica muy bien estas cosas, para Roma, que es extrapolable perfectamente a todo el imperio. También había tuberías de piedra, de abastecimiento, como veis estas en Ankara, la actual Ankara, la antigua Ankira. Bueno, ciudades enormes que florecieron gracias, por supuesto, al agua, como os he dicho desde el minuto 1, como esta de Patara, que tenía su Odeón, su teatro, también de origen griego, todas estas son de origen griego. Luego también en el mundo romano prosperaron, pero son de origen griego. Aquí veis una vista de Patara, y este es el sifón del acueducto de Patara. Es decir, un sifón que va por gravedad, por un canal cubierto, y continúa por aquí. Pero esta pequeña vaguada, como no tiene demasiada presión, la resolvieron con tuberías de piedra machimbradas con un poquito de cal rejuntadas. Y ha funcionado perfectamente, claro, funcionó perfectamente en la antigüedad. Estas cosas en Oriente hay un montón de cosas. De hecho, el acueducto de Cádiz es de este tipo. El acueducto de Cádiz tiene una gran longitud de este tipo, un sifón, con no mucha presión, pero un sifón de tubería de piedra machimbrada. Decantadores en la zona más alta, siempre en las ciudades estos depósitos en la zona más alta, leeréis interpretaciones absolutamente peregrinas cuando veáis un yacimiento romano o lo que sea, que hablan de aljibes, cisternas, estos nombres así imprecisos, ¿no?,
que vienen a hablar de almacenes de agua, de reguladores, lo que entendemos nosotros por reguladores. Esto no regulaba nada, estos son decantadores. Entraba el agua por arriba y salía por arriba, y el agua estaba ahí varios días depurando los sólidos. Eso es un decantador. Y así funcionaba el abastecimiento en el mundo romano, cosa que se desconoce enormemente. De forma que incluso como tampoco se entiende la gente que estudia estos yacimientos cómo podían llevar el agua hasta allá arriba, que técnicas hay muchas, pues acaban diciendo que es que bebían de la lluvia, y eso se llenaba de la lluvia. Lo veréis en muchos yacimientos. Claro, como llegas a un depósito que a veces son naves industriales en el punto más alto de una colina, eso es absurdo. Vamos, con precipitación a veces de 300 milímetros, yo eso lo he visto, pone allí, lo ponen los carteles, ¿no? Era aportes exteriores, por sifones o por otro tipo de tubería, que no se han llegado a comprender ni a entender. O sea, aquí queda todo por hacer que lo deberían de hacer ingenieros, pues son los que entienden de estas cosas y podrían resolverlo, y que nunca lo harán porque ya no lo estudian, ya no existe la historia de la construcción, con lo cual seguiremos nadando en el más absoluto oscurantismo en estas cosas durante muchos decenios. Aquí tenéis otra vista de Patara, también, bueno, esta tiene un faro en el puerto también, un faro de que se conserva de época de Nerón, impresionante. Lo mismo, ciudades que prosperaron de una manera impresionante gracias a acueductos increíbles, estos Aspentos. Y esta es una de las torres de rotura de carga del acueducto de Aspentos. Un acueducto que tenía tres alineaciones, que salvaba todo este valle con tubería de piedra encima del acueducto, y que para evitar las presiones que se producen en los codos, porque tenía tres elevaciones, hacían estas pequeñas torres, subían arriba a un depósito, rompían la carga y volvían a hacer otro sifón, pero en línea recta, de forma que evitaban los enchufes en el ángulo. Y funcionó cientos de años, tiene reparaciones bizantinas incluso, este acueducto. Hoy es una ruina todo, la ciudad, el acueducto y todo. Turquía, Palmira, en mitad del desierto. Palmira floreció de una manera tremenda, en mitad del desierto, con un acueducto potentísimo. Potentísimo. O sea, Palmira no, estas ciudades no se pueden habitar en mitad de un desierto trayendo con camellos botijos, ¿sabes? Esto no tiene ningún sentido. Fijaros lo que era Palmira, y estas son las tuberías de piedra, de la llegada de aguas a la ciudad, claro, kilómetros lo que hiciera falta, tenía su acueducto, claro que sí. Pero además estas ciudades de la Decápolis, que se llaman así en Siria, y la Pentápolis era otra serie de ciudades, como esta que es Gerasa, fijaros, que foro elíptico, columnado, impresionante, esta es una de las ruinas más impresionantes que hay en el imperio, tenían acueductos a veces increíbles en longitud y en valor. Por ejemplo, esta de Gerasa, que os he dicho, tenía esta fuente monumental a la llegada del acueducto, se llama el Ninfeos. En arqueología, pues este ninfeo brotaba el agua, hay muchas, todas, en la zona de Turquía, en la Licia, todas tienen este tipo de ninfeos a la llegada. Brotaba el agua con caños monumentales, estatuas y tal, y a veces desperdiciaban por unos canales ornamentales por toda la avenida que iba directamente al alcantarillado. Porque tanto en el mundo antiguo como en el mundo romano, un gran porcentaje del agua que llegaba a la ciudad iba directamente al alcantarillado. Eso mantenía el alcantarillado limpio, de excrementos y de todo tipo de impurezas, y eso es la verdadera ingeniería sanitaria, porque tenían mayores posibilidades de depuración. Esto deja de ocurrir en el mundo bizantino. En el mundo bizantino los acueductos fracasan, en Oriente, bueno, aquí fracasa todo, pero en Oriente, que continúa un poquito, ¿no?, el Imperio Oriental, fracasan los acueductos, empiezan a almacenar el agua, ahí sí que son ya reguladores, como la famosa cisterna de Justiniano, la de Yerebatán, que alguien habrá visto en Estambul, y otras tantas, porque hay 10 en Estambul, nada menos, y almacenan el agua. Claro, el acueducto trae poco agua, no la trae siempre, tienen que almacenarla, beben agua almacenada, ya no es tan potable, ya no es corriente, y sobre todo no limpian el alcantarillado. La primera enorme epidemia de la historia de la humanidad de peste bubónica surgió allí. Claro, usted alimente a las ratas y las ratas se alimentarán del otro. Pero no en el mundo antiguo, o sea, en el mundo romano eso no ocurría. Esta es otra de las enormes ciudades. En el desierto de Argelia, Tingat, Tingat se llama hoy, la antigua Tagamudi. Fijaros las dimensiones de estas ciudades. En el desierto, por supuesto con un abastecimiento que tenían fuentes de todas las esquinas y hasta canales ornamentales por las avenidas. Traían el agua de donde hiciera falta, de longitudes enormes, increíbles. Esta es Gadara, otra de las ciudades de Jordania, también de la Decápolis y de estas ciudades. Esta ciudad tiene la peculiaridad de que tiene 170 kilómetros de canal para llevar el agua hasta ella, desde estas fuentes que hay por aquí, cerca de lo que ahora es un embalse. De los cuales de los 170 kilómetros son 100 kilómetros de túnel de galería subterránea ininterrumpidos. 100 kilómetros de galería ininterrumpidos. Abastecía varias ciudades, veis que por el medio hay varias, que también eran romanas, a varias ciudades romanas. Pero fijaros qué obras, qué acueductos. Porque es que era una ciudad, una civilización urbana, era una civilización de las ciudades, y sin agua no hay ciudad de ningún tipo.
Entonces este tipo de obras de ingeniería era para ellos imprescindible, y las hacían. Era un Estado poderosísimo, con muchísimo dinero, cobraban impuestos en todo el Mediterráneo, y esto lo hacían especialistas, todos, desde el que planificaba hasta el que proyectaba y hasta el que excavaba, cobraban por eso se sabe muy bien, por las tablas de Bipasca, incluso los mineros, eran gente que cobraba muy bien. Lo de los esclavos estaba circunscrito a otros ámbitos, pero no me puedo ahora diversificar en este asunto, la charla es de otra cosa. Decantadores ya de origen griego, también en España, en Ampurias. La ciudad griega de Ampurias, la parte griega, tiene este tipo de decantadores, tiene varios, tiene muchos. Lo mismo, no tiene ninguna entrada ni salida en la parte inferior, porque son decantadores, entra por arriba, sale por arriba, y aquí vaciaban él. Como tienen muchos, vaciaban uno de arena o de impurezas, mientras funcionaba el otro. Así funcionaba en todas las ciudades. De estos hay muchos, claro, en el mundo antiguo. Este, curiosamente, es Villastret, una ciudad íbera, cerca de Ampurias, y es claramente un decantador griego hecho ahí. Claro, son coetáneos, comerciaban con los griegos. Entre otros favores les hicieron llevarles el agua y ponerles un decantador, claro, íberos que estarían ciertamente avanzados, y que lo único que nos falta es el agua, pues los griegos se la pusieron. Y tiene varios decantadores, la ciudad de Villastret. Bueno, aquí tenéis esto. Esta cosa rara que está arriba de Ampurias, que dicen que es un filtro de arena, yo no lo veo. Probablemente sea una fuente ornamental, es decir, como está la zona alta, por allí salía el primer agua, y es una especie de pequeño ninfeo, porque además yo he visto de este tipo varios artificios de este tipo de fuentes, precisamente en Perge, que os he mencionado antes, y en la Licia hay varias tuberías de esta arcilla que son fuentes ornamentales al final del tema. Decantadores que son verdaderas naves industriales, en serie, enormes. Esto es Cartago, la Cartago romana. Esto recibía del acueducto de Zaguán, que está a 150 kilómetros las fuentes de la ciudad de Cartago, recibe unos caudales inmensos. Decantar eso necesitaba estos decantadores inmensos, que en la literatura al uso no están interpretados como decantadores. O sea, si tú tienes 3 metros cúbicos por segundo en la ciudad, ¿para qué coño vas a almacenar? Que eso es permanentemente, y además tenían varios acueductos, no solo uno. Lo que necesitaban era decantar, porque aunque el agua salga pura de las fuentes, después de 150 kilómetros llega llena de arena, desgasta el propio canal, sin ir más lejos. Bueno, pues estos decantadores, que son impresionantes, de los más grandes del imperio, son los de Cartago. Pero hay muchos, hay en España mismo, romanos, más grandes, más pequeños, mal interpretados, pero están en todos los lados. Tuberías de distribución, agua caliente, que son las termas, bueno, estos bats en Inglaterra, os pongo la foto pues porque están las dos cosas, ¿no? Una de las tuberías de distribución y de plomo, selladas con un cordón, etcétera. Letrinas, como os he dicho, claro que sí. Esta gente tenía letrinas y agua corriente, y efectivamente el agua circulaba por ahí abajo, se llevaba los excrementos inmediatamente, cosa que es muy interesante, que nosotros que no tiramos de la cadena, aquello es un desastre. Y luego además se lavaban con un agua que circulaba corrientemente y constantemente por este canalillo. O sea, no os creáis tampoco estas interpretaciones de que tenían una escobilla y se limpiaban, eso es un disparate. La escobilla estaba para limpiar la letrina, además las fuentes vienen a decir incluso eso, pero está mal. Yo tengo por ahí un trabajo sobre este asunto, he publicado ya hasta un vídeo ahí en el canal de YouTube, es que explico el disparate, sobre la interpretación del xilospongium, que es un palo con unas escobillas, con una esponja, eso es un xilospongium. Y cloacas, todas las ciudades romanas tenían cloacas, claro que sí, esta es la de Colonia, por ejemplo. Y ya para acabar, esto ocurre todavía en el siglo XXI, en grandes partes del mundo. Si el agua no va a la ciudad, pues la gente tendrá que ir al agua, que a veces está a muchos kilómetros. Para que os hagáis una idea de la importancia que ha tenido a lo largo de toda la historia, desde la más remota antigüedad, la ingeniería civil, en este caso, ¿no? Porque os he hablado sobre todo del uso del agua o del manejo del agua, ¿no? Incluso los grandes drenajes, y que todavía sigue teniendo en estos sitios que no están dotados con ella, ¿no? Y esto es todo lo que os tenía que contar. Gracias por vuestra atención.